Buenos días amigos, bienvenidos un día más aquí a nuestra biblioteca de la historia, una biblioteca de la historia que desde detrás de nuestras cortinas y nuestra biblioteca, cogiendo son libros imaginarios de la historia, viajaremos a través del tiempo en nuestra nave. Una nave que os llevará a 1881, fecha de nacimiento de los padres de nuestro personaje, para luego realizar otro salto en el tiempo hasta el 1902, donde nuestro personaje Sarah Rector nació y donde este personaje, una chica negra de aquellos esclavos de aquella época, se volvió multimillonaria, y explicaremos cómo un estado, el estado de Oklahoma, la declaró mujer blanca para que los negros no tuvieran dinero. Os lo explicamos aquí en Curiosidades Televisión, en nuestra biblioteca de la historia. Adelante, vídeo. Hoy viajamos a una modesta familia de Estados Unidos, en la que nos lleva al matrimonio entre Rose McQueen y su esposo Joseph Rector, que por casualidad nacieron los dos en el año 1881. De este matrimonio nació nuestro personaje de hoy, que es Sarah Rector, quien era la hija de este matrimonio, juntamente con sus otros 5 hermanos. Pero dejemos a esta familia de esclavos y centrémonos en nuestro personaje, quien era Sarah Rector y que fue conocida como la Negra Blanca. Sarah Rector nació en el matrimonio entre Rose y Joseph en el año 1902, en una localidad únicamente de esclavos de color llamada Talk y que pertenecía al condado de Oklahoma. Este condado era un territorio por aquella época de indígenas indios. Pero para conocer un poco más esta familia recordaremos que antes de la Guerra Civil los indios Creek poseían esclavos. Todo esto ocurrió después del Tratado de 1866 y que los convirtió en nación como Musgrave Creek. Uno de estos esclavos eran los abuelos de los padres de nuestro personaje, Sarah Rector. Tras los libertos de Dave y Rawls, que no era más que una comisión que había sido autorizada en 1893 por el Congreso de Estados Unidos, donde se obligó a las 5 tribus civilizadas de origen indio a someterse a un proyecto que liquidaba el sistema de reservas y redistribuía las tierras a los herederos de sus esclavos, nuestro personaje, así como 600 menores más, se acogieron a este derecho y recibieron las asignaciones de tierra que les pertenecían por dicho decreto de herencia. Estos niños eran conocidos como Muscogee Freedmen. Tras esa herencia, nuestra Sarah Rector recibió en propiedad 159 acres de tierra, lo que son 64 hectáreas. Esta medida, que a repartir tierras entre los herederos de los esclavos, hizo que este territorio acabara integrándose en la antigua ciudad de Oklahoma y formando así el actual estado de Oklahoma. Pero para irnos atrás en el tiempo, puntualizaremos que el abuelo de Sarah Rector era John Rector, que era un Musgore Freeman. El bisabuelo de Sarah y padre de John era Benjamin McQueen, quien fue esclavizado por Reddy Gateson, quien era un indio Musgore Creek. En cambio, la madre de John Rector, Molly McQueen, fue esclavizada por el líder Musgore. Este líder, conocido como Ophon Yahola, luchó en las guerras Seminole y acabó separando la tribu. Tras este divorcio entre Optole Yahola y la tribu Musgore, acabó por llevar a sus fieles seguidores a establecerse en Kansas. Después de este pasaje por los antepasados de Sarah Rector y tras recibir su herencia de sus 64 hectáreas de terrena, ubicados concretamente en Gridpool, a unos casi 100 kilómetros de donde vivían en aquel tiempo ella y su familia. Tenemos que decir que estas herencias, las que en ojos de la sociedad parecieron lotería en forma de tierra, se trataba de tierras totalmente infértiles, no aptas para el cultivo ni para el ganado, por tanto a veces era más un problema que una solución. Las mejores tierras solo eran reservadas y adjudicadas casi a dedo para los colonos blancos. Para que nos hagamos una idea, estas tierras otorgadas a Sarah, de las que no se podía obtener ningún beneficio, el Estado pedía en impuestos $30 para su familia. Era tal la carga económica que esto suponía que la familia y el padre de Sarah solicitó al tribunal del condado de Musgore que vendieran esta tierra de Sarah, que había heredado, por ser imposibilitada su voluntad de pagar los impuestos de esta.
pero tras la negativa de este tribunal se le obligó a seguir pagando esos $30 de impuestos. Tras esta negativa, el padre de Sara no paró de buscar arrendador para su parcela, para así poder hacer cargo de los injustos impuestos, y por fin consiguió, tras tocar muchas puertas, arrendar los terrenos a la empresa petrolera Stein Oil Company. Esta empresa, en el año 1913, tras muchas perforaciones en el terreno y cuando ya no se creía que podría obtener ningún fruto al perforar las tierras, se topó con la perforadora B.B. Jones, la cual, al excavar, hizo un enorme sifón de petróleo y que llegó a producir 2.500 barriles de ese preciado oro negro. Eso pasaba en el año 1911 y a causa de este descubrimiento, el padre de Sara empezó a recibir $300 al día de la compañía petrolera, de la cual extraía de sus terrenos unos 400 metros cúbicos de ese oro negro casi a diario. Pero el hecho de ser indígenas y además con dinero hizo que se les quisiera aplicar una absurda ley que regía en ese momento y que dejaba claro que los indios de pura sangre, los adultos negros y los niños que eran ciudadanos de territorio indio y poseían tanto propiedades como capital monetario de forma suculenta, se les tenía que asignar un tutor blanco para administrar su riqueza. El tutor asignado por el Estado fue un amigo de la familia, un blanco de mucha reputación llamado J.T. Porter. J.T. Porter se hizo cargo de esta asignación y se adjudicó parte del campo de petróleo en el que se rebautizó como Cushing Drumming. En ese expolio legal de J.T. Porter recibió en octubre de 1913 la cantidad de $11.567 de la época. Todo y los cortos 12 años de nuestro personaje, Sarah Porter, a medida que se iba divulgando su riqueza, ésta recibía regalos de todo el mundo, incluso regalos bancarios en forma de dinero, y como varias solicitudes de matrimonio de gente que ni conocía ni había visto jamás. Lo más curioso era que el color de su piel molestaba a los gobernantes de su ciudad e incluso los legisladores de aquel viejo Oklahoma intentaron tirar para adelante un decreto de ley para declararla persona blanca. Este absurdo decreto al final se aprobó. Lo positivo, si lo hay, es que, al ser oficialmente blanca, aunque su piel era más negra que el tizón, permitió a Rector tener el máximo derecho en la totalidad de los beneficios de las tierras. Este nuevo estatus social le daba todos los beneficios de cualquier persona blanca y que eran prohibidas a la gente de piel oscura o negras, como se quiera decir, por ejemplo, poder viajar en primera clase en el ferrocarril. Al cumplir la mayoría de edad y así hacerse cargo de su propiedad y los beneficios obtenidos, Sarah Rector se convirtió en multimillonaria, con más de 800 hectáreas de terreno, de una lujosa mansión y varias acciones de las mejores empresas del país. En esa mayoría de edad, nuestra Sarah decidió dejar el pueblo de Tusker y se mudó con toda la familia a Kansas City, a Missouri. Una vez allí, compró una casa junto a la calle 12, la que fue rebautizada como Rector House. Esta casa, tras su muerte el 22 de julio de 1967, a la edad de 65 años, fue donada a una organización sin fines de lucro. Esta organización, en la actualidad, está intentando convertir en un museo la casa de Sarah. Actualmente, los restos de Sarah están enterrados en el cementerio de Blackjack, en Taft. Recordemos que Taft era su ciudad natal. La vida familiar de Sarah trató de dos matrimonios, el primero a sus 18 años, en 1920, con el empresario Kenneth Campbell. En ese primer matrimonio entre Sarah y Kenneth Campbell nacieron sus únicos 3 hijos. Después de su divorcio en el año 1930, Sarah, 4 años después, en 1934, se volvió a casar con William Cranford, quien era el dueño de un importante restaurante. Sarah Rector, como hemos dicho antes, y después de una vida de lujos, obsesión por las fiestas y automóviles de lujo, murió finalmente el 22 de julio en 1967 a la edad de 65 años. Sarah Rector, una negra conocida como Blanca, una millonaria, la cual, por su color de piel, el Estado pronunció y la declaró blanca
para no sentirse culpable de tener una negra millonaria. Y aquí os lo hemos contado, como siempre, con la máxima humildad y la máxima rigurosidad histórica. Como siempre, amigos, hasta la semana que viene, aquí, en Curiosidades Televisión, en nuestra Biblioteca de la Historia. Ya habéis visto qué absurda historia, ¿no? Declarar a una persona blanca que es totalmente negra como el carbono, como el tizón, y que se declara blanca solo para que los negros no tuvieran dinero, para que constara como blanca a la hora de monetizar ese capital. Increíble, una historia impresionante, y espero que os haya gustado y que la semana que viene os podamos traer historias parecidas o más extraordinarias de estas de Sara que os hemos contado hoy aquí. Como siempre os digo, amigos, os quiero, hasta el martes y hasta luego. Oh